estar reunidos en este lugar, congregado para alabar, exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Siempre medito en el privilegio que tenemos al poder reunirnos como iglesia, al poder ser llamados hijos de Dios. Hermanos, siempre será un gran privilegio. También lo es servir a Dios en el lugar donde Dios nos coloca, ¿verdad? Siempre el hombre es el privilegiado de servir a un Dios santo, poderoso, eterno, inmutable, Rey de reyes y Señor de señores. Así que, hermano, vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a leer allí la palabra de Dios, los versos, desde el versículo 12 al versículo 17. Dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oremos. Soberano Dios, alabado, Señor, y exaltado sea tu nombre, Padre. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor, Padre. Gracias porque, siendo nosotros indignos de tantas gracias, no siendo merecedores, Señor, y ciertamente en nosotros nada loable existe que no sea aquello que tú nos has dado. Señor, y en este momento suplicamos que tu palabra predicada encuentre corazones sedientos, de modo que tu palabra, Señor, sea la que modifique, cambie nuestras vidas, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, nos cautive, de modo que nos enseñe a través de tu palabra, Señor. Padre, todo cuanto vamos a hacer en este momento está en tus manos. Que tu nombre, Señor, sea exaltado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y la dedicación que Dios le da a estas iglesias esparcidas en Asia Menor, nos hacen reflexionar con relación a lo importante que es la iglesia.
el propósito de Dios, la voluntad de Dios expresada, el instrumento de Dios para ser de bendición a todas las familias de la tierra, sin lugar a duda, hermano, es la iglesia. Cuando nosotros miramos la promesa que recibió Abraham en el Antiguo Testamento, que a través de él o a través de ese pueblo que sería levantado de su descendencia, toda la familia de la tierra sería bendecida. En el día de hoy, hermanos, la propagación del Evangelio llevando el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo es esparcido específicamente por la iglesia. Un cuerpo que se encontraba inerte antes de tener comunión con Dios, un cuerpo que se encontraba muerto, hermanos. Antes de Cristo, esa era la condición de la humanidad en todo el sentido de la palabra. Luego de que Cristo conquista, luego que Él muere y resucita por nosotros en la cruz del Calvario, Jesús le infunde al cuerpo que es la iglesia su aliento. Y esto puede ser como una analogía, ¿verdad?, de lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Creó al hombre del barro, de la tierra, del polvo de la tierra, y inspiró o le da el aliento de vida. Lo mismo sucede con la iglesia, hermanos. La congregación de los hombres no tendría ningún tipo de significado si no es por el hecho de que Jesucristo, cuando muere y resucita entre los muertos, el cuerpo inerte de la humanidad ahora recibe el Espíritu Santo, quien sella como una propiedad de Dios, pero a la vez también le da vida a un cuerpo. Es por ello que la iglesia es vista como el cuerpo de Cristo vivo, con una cabeza cuya autoridad, señorío y poder está en la mano de Jesucristo. La iglesia es de mucha importancia en todo el Nuevo Testamento. Y nosotros vemos que inmediatamente empezamos a mirar la Escritura, lo constante escrito que son realizados por los apóstoles, tienen la intención de fortalecer, purificar, corregir, alentar a los miembros que conforman el cuerpo de Cristo. Es decir, es un órgano vivo, el cual es de mucha importancia para Dios. Y la iglesia debe ser valorada como esa posesión que es una posesión de Dios viva. En este capítulo 2, nosotros vemos que el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: la ciudad de Pérgamo es una ciudad situada en un valle a la orilla de una montaña, digamos, ubicada a unos 5 kilómetros al norte del río Caico y unos 25 kilómetros del mar. La ciudad fue fundada por colonizadores de origen griego en sus inicios, en el año 420 antes de Jesucristo. El rey Atalo I fue el primer gran gobernante, el cual llevó a cabo muchas batallas contra los galos, de donde provienen la ciudad de Gálatas, o los de Gálatas específicamente. Hubo muchas batallas que fueron libradas, y a través de la victoria que éste tuvo continuamente, la ciudad de Pérgamo se enriqueció bastante. De tal manera que en aquel lugar fueron construidas obras de mucha influencia para la época.
Pérgamo era vista como la capital de todo lo que es Asia Menor, y ella poseía una gran riqueza y un gran esplendor. De hecho, una de las grandes obras de arte creada en Pérgamo está el templo dedicado al dios Zeus, el dios de la mitología griega, que es el supremo entre todos los dioses, quien da lugar a todos los demás dioses proceden de Zeus. Él es como el soberano entre los dioses griegos. Y allí también había una dedicación en esta ciudad a Dionisio, que era otro de los dioses que eran adorados por las personas de Pérgamo. Atenas también tenía un templo en aquel lugar, y así también otros tanto tenían obras significativas en aquel lugar. Esta ciudad también era conocida o resaltaba sobre todas las cosas por una colección de libros que era de 2000 escritos que poseía. Es decir, tenía una biblioteca sumamente grande, de tal manera que la biblioteca existente en Alejandría en una ocasión se vio intimidada, ¿verdad?, por el crecimiento de la biblioteca existente en Pérgamo. Como los egipcios eran el único país que manufacturaba los rollos de papiro, de esa manera esperaba, cuando ve el crecimiento de Pérgamo con una gran cantidad de escritos, lo que hace Alejandría es reducir lo que es la importación. Alejandría prohibió la exportación de papiro, el material principal para la confección de los libros. De esa manera las personas en Pérgamo se vieron obligados a desarrollar un método diferente para poder reproducir sus libros, y utilizaron lo que es la piel de los animales, de los corderos, de la vaca, de los ovejos, refinándola. De esta manera entonces lograron mantener una gran cantidad de libros, ahora con un material que es superior al papiro, porque este no envejecía o se destruía tanto como el papiro. Debido a la invención de el pergamino en Pérgamo, es que recibe el nombre de Pérgamo, o pergamino más bien, lo que nosotros conocemos como eso de los libros. Durante el tiempo de Eumenes II se erigió el altar a Zeus, y después, en el reinado de Átalo III, la ciudad de Pérgamo pasó a ser cedida al Imperio Romano específicamente. Y allí entonces hubo una mezcla cultural entre los griegos y los romanos, haciendo edificios que ya hemos mencionado a los diferentes dioses. Allí aparece un templo dedicado a Asclepio, dios griego de la medicina. Este es el dios de la sanidad, cuya posesión de un bastón con dos serpientes enlazadas entre ellas es lo que se utiliza en el día de hoy como un emblema que representa la medicina. Asclepio tenía allí un templo, y allí era practicado no solamente la medicina en el sentido de dar sanidad a aquellas personas que se abalanzaban a esta ciudad buscando sanidad, sino que la medicina que era ejercida en aquel lugar era mezclada con las artes mágicas, con la invocación de los espíritus y con todo tipo de doctrina que van en contra de lo que es la palabra de Dios.
El rito satánico acompañaba las sanidades que era buscada en aquel lugar por las personas. De esta ciudad es que sale un personaje llamado Galeno, el más famoso médico de la antigüedad, el cual nació en Pérgamo y recibió sus instrucciones médicas en Asclepión. Posteriormente estudió en Esmirna, Corintio y Alejandría. Este hombre, nosotros sabemos que los médicos, ¿verdad?, son llamados como galenos, precisamente haciendo alusión a este hombre que sin lugar a duda sobresalió en la antigüedad como un médico. Hay mucho, hermano, que podemos notar en esta ciudad, un asiento de la cultura donde hay muchos libros, hay mucho conocimiento, pero había una gran idolatría. Había muchas prácticas idolátricas. Zeus, Dionisio, Atenas, y esto que era realizado, los rituales de sanidad. La presentación entonces que nosotros vemos de Jesucristo en este pasaje dice: yo conozco el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Es importante la manera de cómo Jesús se presenta en cada una de las iglesias y los atributos que Él resalta de sí mismo tiene mucho que ver con lo que va a confrontar o va a poner de manifiesto con cada iglesia. Jesús se presenta aquí como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y cuando nosotros vemos una espada aguda de dos filos en las Escrituras, es un símbolo de autoridad, de separación y de poder. Cuando nosotros buscamos en las Escrituras, Hebreos capítulo 4, el verso 12, nosotros vemos allí que la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La intención de presentar a Jesucristo de esta manera en esta iglesia tiene por objetivo hacer una separación de que la palabra de Dios es eficaz, es poderosa. Ella no falla. Ella hace la función por la cual Dios la envía. Y esa función, sin lugar a duda, crea una separación entre lo que es acepto delante de Dios y de lo que no lo es. Este pasaje entonces vemos a Jesucristo presentado como aquel que tiene la espada de dos filos. En Santiago capítulo 1, versos 22 y 25, nosotros encontramos allí, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios es eficaz. Y el versículo 23, cuando dice considerando en un espejo su rostro natural, da a entender de que un espejo en ese momento no reflejaba fielmente los aspectos que tenía el hombre, pero la palabra de Dios sí lo hace, sí refleja
la naturaleza que existe en cada uno de nosotros. Lo pone en evidencia, como dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. La palabra de Dios implantada separa. Y Jesucristo se presenta aquí como aquel que tiene la espada de dos filos. Esta presentación de Cristo entonces tiene mucho que ver con esta iglesia de Pérgamo. Dice el versículo 37, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay aspectos que sin lugar a duda van a ser puestos de manifiesto, y es el hecho de que Jesucristo conoce aspectos fundamentales de las iglesias. Cuando dice yo conozco tus obras, hermanos, debe llegar a nosotros una reflexión con lo que sucede en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a esta iglesia. Capítulo 7, verso 21 al 23. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tus nombres echamos fuera demonios y en tus nombres hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El hecho de que Jesucristo conoce a esta iglesia es una evidencia de que había sido una iglesia fundamentada, creada, sustentada por Jesucristo, y que sin lugar a duda Cristo tiene una relación con esta iglesia. De no tener una relación, las palabras serían como reza este capítulo 7, el verso 23. Yo nunca os conocí. Por lo cual podemos tener tranquilidad de que Él está hablando con una iglesia que es posesión suya. Yo conozco tus obras. Y algo peor, hermano, debemos meditar siempre es, ¿somos conocidos por Jesucristo? Esa es una pregunta que debe surgir por nosotros. No se trata de qué tanto tú dices que le conoce a Él. Realmente se trata es de que si en verdad Él te conoce a ti. Este texto entonces, lo primero que pone de manifiesto es que el Señor tiene una relación con esta congregación en Pérgamo. Lo segundo, dice, yo sé también dónde moras, dónde habita, en qué lugar tú estás ubicado geográficamente hablando, y en qué condiciones realmente te encuentras en aquel lugar. En Mateo capítulo 10, una de las cosas que nosotros vemos el versículo 16 al 25, nosotros vemos allí que Jesús sabe los padecimientos que tendrán sus discípulos. Él no es desconocedor del lugar en el cual nos encontramos, ni mucho menos a las presiones a las cuales somos sometidos. Jesucristo conoce nuestras obras y conoce muy bien el lugar donde cada uno de sus hijos se encuentra. Él le dice a esta iglesia,
yo conozco tus obras y dónde mora. Y allí entonces hace referencia a la característica de esta ciudad, donde está el trono de Satanás. Jesucristo reconoce esto, en qué condición se encuentra la iglesia en Pérgamo. Y ya nosotros en la introducción hablábamos de la existencia de templos dedicados a sus grandes deidades. Zeus, Dionisio, que era conocido como el dios de la bebida y los placeres. Los cultos ofrecidos a esta deidad consistían en embriagarse y posteriormente tener todo tipo de prácticas bacanales. De allí la palabra bacanería. Dar rienda suelta a aspectos sexuales depravados. Allí se practicaba esto en ese templo. Y lo mismo con cada uno de los dioses que tenían una dedicación, un templo en aquel lugar. Dice el versículo 13, Jesucristo resalta una característica de esta iglesia en Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde mora, pero retienes mi nombre. Algo que Jesús reconoce también de esta iglesia en Pérgamo es que a pesar de la tanta oposición que existe en este lugar, la iglesia en Pérgamo retenía el nombre de Jesucristo. Y esto es como alguien que coloca en alto, sosteniendo el nombre de Cristo, a pesar de toda la oposición que pueda existir. Esta iglesia de Pérgamo retenía el nombre de Jesucristo. Y también resalta algo más de esta congregación. Y no has negado mi fe. No solamente mantenían en alto el nombre de Cristo abiertamente, públicamente, sino que también el cuerpo doctrinal, la sana doctrina se puede decir, aún ellos la mantenían. Se mantenían aferrados a estas enseñanzas transferidas por la enseñanza de los apóstoles a la iglesia. No has negado mi fe. Y allí resalta algo interesante. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. La tradición presenta de que Antipas, este nombre en sí mismo, significa aquel que se opone a todo. Y es como alguien caracterizado que se opone a todo lo que va en contra de Dios. Aquel que no entra en negociación con ningún aspecto que se oponga a la palabra de Dios. Antipas es visto como alguien que se oponía a todo en el imperio que no iba conforme a la voluntad de Dios. Este hombre entonces dice, mi testigo fiel. Y la palabra allí testigo va relacionada específicamente con el martirio. Ser un testigo era ser un mártir de Jesucristo. Alguien que había firmado una orden de muerte. Alguien que testificaba de Cristo en medio de esta sociedad corrupta y depravada, sufrió un martirio. Y Jesucristo reconoce realmente la cualidad de esta iglesia, que a pesar de que este hombre Antipas fue muerto, arrancado de entre ellos, ellos no negaron la fe, no disminuyeron de levantar el nombre de Cristo y no negaron la fe en Jesucristo. Según la tradición dice que Antipas fue ejecutado, introducido en una olla grande en forma de buey
y sometido al fuego, con un gran padecimiento, con una gran aflicción. Y es como alguien que fue arrebatado para ser martirizado. Y aún así la iglesia mantuvo el nombre de Cristo y mantuvo la fe en Jesucristo. El versículo 14 entonces nos presenta, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El Señor está diciendo lo que conoce de esta iglesia y le dice: tengo una poca cosa contra ti. Y esta palabra, hermano, no debe disminuir el impacto del mensaje que Jesucristo le va a dar a esta iglesia. Unas pocas cosas, es como si el contexto sería: si tú violentas la ley de Dios en un punto, eres transgresor de toda. Una poca cosa es suficiente para destruir la vida de la iglesia en Pérgamo. Y allí el Señor le dice: pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam es un personaje que en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 22, es introducido en las Escrituras, cuyo objetivo de ser buscado y mencionado es para que maldiga al pueblo de Israel que se encontraba alojado en los campos de Moab. El rey de Moab se siente amedrentado, se siente atemorizado de la existencia del pueblo de Israel en ese lugar, porque ya había visto lo que eran capaces de hacer, cómo iban conquistando las ciudades enemigas de Dios. Y este hombre, este rey, dice: mándeme a buscar a Balaam para que me diga qué podemos hacer, o para que maldiga a este pueblo de modo que nosotros permanezcamos y ellos sean destruidos. Nosotros conocemos el pasaje del versículo 22. El intento continuo de maldecir a este pueblo se revertía, de tal manera que Balaam, en lugar de maldecir al pueblo de Israel, lo que decía era bendición para el pueblo de Israel. Una y otra vez esto sucedió, de tal manera que la maldición fue convertida constantemente en bendición. Sin embargo, aunque Balaam había fracasado en su intento de destruir de fuera a la congregación de Israel, Balaam se encargó de darle una estrategia importante a Balac para que Dios sea el que destruyera al pueblo. Y eso nosotros lo vemos en el capítulo 25 del libro de Números. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: moraba Israel en Sintín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, la cual invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Este pueblo incurrió no solamente en fornicación, sino que también sus corazones se inclinaron a otros dioses. De modo que como consecuencia de esta transgresión, en ese día murieron 24,000 hombres como consecuencia de este acto.
El capítulo 23 entonces menciona quién es el responsable de este hecho. Jehová habló a Moisés diciendo: haz venganza a los hijos de Israel contra los madianitas, después será regocijado tu pueblo. El capítulo 31, los versos 15 y 16 específicamente, dicen: y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El responsable es Balaam. Él aconsejó a Balac para que destruyeran de esta manera al pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos en este texto entonces de Apocalipsis capítulo 2, tengo una poca cosa contra ti, que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es muy interesante, hermanos, porque no solamente cita un texto del Antiguo Testamento, sino que también le da la referencia de lo que trata, de lo que hacía en ese entonces, de cuál era la connotación del pecado existente en la congregación, y se lo aclara en cierta manera. De modo que si la congregación no tenía todo el conocimiento de lo que había sucedido, él le está diciendo: hacían esto, y lo identifica con mucha claridad. Sin embargo, el versículo 15, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Y algo que nosotros podemos ver en estas dos oposiciones que Dios hace, de esta reprensión que Jesucristo hace a la iglesia, la obra de Balaam es como descrita. Ellos hacían esto. Pero sin embargo, la obra o la doctrina de los nicolaitas no se dice muchas cosas, no se dice nada. Simplemente es: yo la aborrezco. Y evidentemente esto no tenía un vínculo, digamos, con el Antiguo Testamento, sino que había sido una práctica desarrollada en las iglesias de Asia Menor, las cuales se oponían abiertamente a la enseñanza de Dios y de su palabra. Una práctica que había surgido. Y por más que nosotros buscamos el origen de este hombre y todo lo que podamos encontrar, no tenemos claridad, pero sin embargo la iglesia de Pérgamo sí sabía de qué se trataba. Todo lo que nosotros podamos decir al respecto cae en el plano de la especulación. Pero la iglesia en Pérgamo conocía realmente lo que era. Muchos dicen que podía ser el pecado de lo que es la adivinación. Esas consultas mágicas que eran practicadas en la ciudad, esas invocaciones de espíritu, habían sido introducidas en el seno de la iglesia y había sido ya enseñado. Otros argumentan diciendo que puede ser una doctrina que se encargaba de consentir todo tipo de pecado. El pecado de fornicación encontraba un maestro que decía: eso no es nada. Eso es algo normal. Lo que pasa es que tú eres hombre. Y tomaban el nombre de Dios para santificar estos pecados, de modo que lo consentían y lo enseñaban como algo doctrinal. He aquí entonces las dos reprensiones que hace Jesucristo a la iglesia de Pérgamo.
El siguiente versículo entonces, el versículo 16, allí viene la conclusión de Jesucristo con respecto a esta iglesia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por tanto, en conclusión, iglesia en Pérgamo, tienes que arrepentirte. Hermano, el problema de esta iglesia era que aún sosteniendo el nombre de Cristo como un testimonio público, abrazado aún la fe a pesar de la oposición, esta iglesia tenía al lado de ellos, o con ellos mismos en el seno de la iglesia, mantenía estas otros tipos de doctrinas. Ellos habían permitido que esas doctrinas se infiltraran en la iglesia, de tal manera que mezclaron el nombre de Cristo, la fe en Jesucristo, con lo que le rodeaba en su entorno, dando rienda suelta a la aceptación de la sociedad. Era como preguntarle, ¿eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Tú crees en la pérdida de la salvación? No, yo creo que la salvación no se pierde. Pero ¿sabe qué? También entiendo que fornicar no es nada. Eso Dios lo puso ahí. También entiendo que prácticas de ocultismo no son nada. También entiendo que ir y postrarme delante de dioses creados por los hombres, tener un ídolo de un hombre, ya sea en juego o artista, eso no es nada. Yo adoro a ese hombre, como predica quizás, como enseña. Wow, ese hombre es extraordinario. Eso no es nada. Yo tengo el nombre de Cristo, pero este es mi ídolo. Lo que diga este hombre, eso es. En el día de hoy hay mucha idolatría en la congregación. Se mantiene exaltando el nombre de Cristo, pero mezclado con todo tipo de doctrina y enseñanza que Dios aborrece. Solamente Dios es merecedor de adoración y exaltación. Nadie más. No podemos mezclar una cosa con la otra. La palabra de Dios hace una separación en nuestras vidas. El llamado que Jesús hace entonces a esta iglesia es: arrepiéntete, vuelve atrás, cambia, modifica el estado en el cual te encuentras. No continúe viviendo, practicando esas cosas, permitiendo que se desarrollen en el seno de la congregación de los santos. Arrepiéntete. Hermanos, el arrepentimiento debe de ser una práctica de la vida cristiana. Debemos estar constantemente yendo delante de Dios, clamando por arrepentimiento. Que Él sea que nos ayude a identificar los ídolos que hay en nuestros corazones, lo cual le tenemos al mismo nivel que tenemos a Jesucristo. Arrepiéntete. La palabra de Dios enseña y dice: pues si no lo hace, vendré a ti pronto. Y esto es algo como de urgencia, de emergencia. Yo voy a venir pronto a ti. Y allí dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y uno se pone a mirar el pasaje y dice: oh, pero qué bueno. El Señor va a entrar a la iglesia de Pérgamo y va a pelear con aquellas personas que están practicando esas cosas. Eso es lo que el pasaje dejaría ver. Yo voy a ir allá y voy a pelear
con ellos, no contigo, no, que está haciendo lo correcto, no. Es con ellos que voy a pelear. Sin embargo, hermanos, tenemos que pensar que el hecho de que nuestro país desafíe, el Senado de la República Dominicana desafíe a Estados Unidos a una guerra, los efectos de esa guerra no solamente lo van a sufrir los senadores, diputados o presidentes, sino que todos los habitantes de República Dominicana seremos objeto de destrucción y todos pagaremos por pelear con una nación poderosa. Cuando allí la palabra de Dios dice, yo voy a ir pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, hace alusión de que nadie saldrá sin ser afectado por este pleito. Cuando en el seno de la iglesia alguien comete pecado, hermano, el padecimiento es de la iglesia como tal. Las consecuencias las sufre la iglesia. Y aun cuando Dios disciplina de manera particular, los efectos son recibidos por la congregación. Muchas iglesias han sido destruidas por el pecado de un hombre o de una mujer. Iglesia que tú viste en algún momento establecida, esplendorosa, muy conocida en la sociedad. Aquí mismo en San Pedro hay ejemplo de eso. Y por el pecado de un hombre o de varios hombres, esa iglesia en el día de hoy no existe. Si Jesucristo pelea contra alguien en la congregación es destruida, las ovejas son esparcidas y ese lugar es una ruina, sin lugar a duda. Lo que Jesús le dice a esta iglesia es, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Allí el Señor promete al que venciere. Hermanos, y esto hace referencia a lo que nosotros encontramos en la carta de Judas. Allí nosotros vemos esta alusión de lo que dice Judas con respecto amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este llamado a contender ardientemente son aquellos que vencen, los que luchan, los que se oponen a esta práctica en el seno de la congregación. Al que venciere, a los que prevalecen aferrados a la palabra de Dios, a los que no diluyen el mensaje de la palabra de Dios, a los que continúan llamando pecado a lo que Dios llama pecado. A esos que sostienen el nombre de Jesucristo y se apartan y se oponen a todo lo que va en contra de Dios y de su palabra. El mensaje que da el Señor es: al que venciere,
daré a comer del maná escondido. Y allí hace una seria oposición, ¿verdad?, a lo frecuente en la comunidad. El ofrecimiento de las carnes ofrecida a los ídolos y luego comida por las personas era una práctica común en esta ciudad. De tal manera que cuando habla allí del maná escondido, hace referencia a algo que es santo, que es puro y que no está mezclado con nada. Y nosotros sabemos que ese maná es la persona de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy. De hecho, entonces, al que venciere, Jesús dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una piedrecita blanca. Esto era una costumbre darla cuando era ejercido un juicio en la antigüedad, de tal manera que quien ganaba el juicio recibía una piedra blanca. Pero el que perdía el caso, el que era condenado, recibía una piedra negra. De esta manera uno representaba el símbolo de la liberación de la esclavitud, de la pena, y la piedra negra representaba todo lo opuesto: esclavitud, pena, aflicción. Y allí el Señor presenta como una piedrecita blanca que le será dada al que venciere. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Otra alusión que se toma del contexto en la antigüedad era también que aquellos invitados de honor a un evento, una boda, los invitados que eran honoríficos, le era entregado una piedrecita blanca, el cual poseía un mensaje. Y esto era como algo de alta estima para los que eran convocados, eran diferenciados. Y es como si el Señor le estaría dando una entrada de privilegio a la boda del Cordero, aquellos que venzan. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, aprender de esta iglesia en Pérgamo? ¿Qué tiene que ver con nosotros la iglesia de Pérgamo? Jesús se presenta como aquel que tiene autoridad y que su palabra es viva y es eficaz. Y por lo tanto, su palabra morando en nuestras vidas hará una gran separación entre lo que es acepto delante de Dios y lo que no lo es. Otro aspecto que podemos mirar es que todas nuestras obras están delante de Él. Él nos conoce perfectamente. Otro llamado que podemos ver es de qué cosa tenemos que arrepentirnos a la hora de examinarnos a la luz de la palabra, a la hora de mirarnos reflejado en la santidad de Dios, en la palabra de Dios. ¿De qué cosa tenemos que arrepentirnos? El mayor premio es estar en la presencia de Dios, es ser llamado hijo de Dios. La iglesia de Pérgamo nos enseña que levantar el nombre de Cristo y mantener nuestra fe debe crear una separación con todo lo demás. No podemos negociar la eficacia de la palabra de Dios
con un mundo depravado, hostil y opuesto a Dios. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Que el Señor nos ayude a hacer así. Oremos. Soberano Dios, Padre eterno, Padre amado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es viva y es eficaz. Ella es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra y divide nuestros corazones, nuestra alma. Ella hace la función por la cual tú la envías, Señor. Nosotros suplicamos que tú nos ayudes, Señor, a no solamente ser oidores olvidadizos,